callada. Ahí el profesor Carlos Mesías siempre cita el texto de Nicanor de la Fuente Martín Adán: poesía está callada, poesía no dice nada. El texto constitucional está callado, no dice nada, ¿no? Pero está callado, pero es necesario que el legislador siga desarrollando a través de la interpretación de políticas legislativas. Si no lo hace, el tribunal observa que se requieren leyes que complementen vía sentencias interpretativas. Entonces, nuestra apreciación conceptual es que bien cabe ya hablar de que también nos encontramos ante un problema de la inconstitucionalidad por omisión, cuando éstas ya no solo derivan de las cláusulas de la Constitución, sino de sentencias exhortativas no cumplidas por el Parlamento. Y aquí, me permiten, aquí nosotros tenemos algunas ideas que están en un proyecto. ¿Cómo solucionar este problema patológico? Porque este para mí es un problema patológico. El legislador, ¿cuál es el rol del legislador? Legislar y fiscalizar. Y cuando ha existido sentencias que han exhortado y el Parlamento no produce esas leyes, hay un problema patológico. Entonces, sería bueno que el Tribunal Constitucional remedie, ya que el propio legislador no establece en la ingeniería constitucional circuitos de desarrollo de políticas legislativas. Bien cabe hablar como hipótesis de trabajo de que el propio tribunal, en un paso más audaz, establezca otra tipología de sentencias en donde establezca en el fallo interpretativo la sentencia que estábamos hablando acá, aditiva. El legislador no ha cumplido con desarrollar tal política legislativa, pues yo la hago a través de un fallo que más o menos establezca los delineamientos de un desarrollo resolutivo, pero como fallo, no es ley, pero ese fallo, el propio tribunal impone una vacatio sententiae y dice: esta sentencia se suspende por medio año, por un año, marcando los tiempos de la complejidad de la norma, y se le exige al legislador que en este periodo debe inexorable e ineludiblemente dar prioridad en producir tal ley, teniendo en cuenta estos pasos, estas pautas interpretativas. Pasado ese lapso y el legislador no produce esa ley, termina la vacatio sententiae y entra en vigor la sentencia que está aquí estableciéndose las políticas de interpretación por el ocio del legislador. Probablemente le puede significar algo fuerte. Por eso yo digo, pues, estoy hablando aquí en la casera Volcán. Ustedes, que es la base teórica de los parlamentarios, son los que moral y académicamente deben ver formas de que se establezcan los circuitos de conexiones en la construcción de un Estado constitucional. El Estado constitucional es un Estado en donde cada uno hace su chamba. El legislador legisla y fiscaliza. El Poder Judicial imparte justicia en la justicia ordinaria. El defensor del pueblo exhorta a todos los funcionariados del Estado. El Ejecutivo administra la res pública, la cosa pública. El Tribunal Constitucional es el circuito de cierre de todos los problemas
que acontecen en los procesos constitucionales, etcétera, etcétera. Eso es un Estado constitucional. De ahí que una forma de sacarle la vuelta a la Constitución es no dando leyes. Y peor si ya un tribunal ha dicho que se emita tal o cual ley. Ese es un tema de debate académico. Este tema, hace poquito, lo acabo de conversar yo, debo comentarles como anécdota, y esto inclusive históricamente está siendo firmado, hace poquito hemos estado en Chile, un encuentro del Tribunal Constitucional del Perú con el Tribunal Constitucional de Chile, para tener un encuentro a fin de generar un clima de paz, de sosiego, de tranquilidad, para que las fuerzas vivas de convivencia de Estado a Estado puedan recepcionar el fallo de la Haya. Y sea cual fuera el fallo, simplemente se acepte y se acate. Pero en ese clima de concordia, entre el diálogo de un tribunal con otro, dialogábamos con el Tribunal Constitucional de Chile. Obviamente estos planteamientos podrían haberles parecido audaces al Tribunal Constitucional de Chile, pero eso es lo que está ocurriendo en los tribunales constitucionales a nivel planetario. Y debo decirles una cosa más. Las sentencias interpretativas tienen como fundamento salvar al legislador. Ojo con lo que le digo también, aquí es algo muy importante. Los tribunales constitucionales prefieren mantener la ley constitucional, pero interpretada de esta otra manera, bajo el principio de lo que es, de dos principios, de la presunción de constitucionalidad de la ley. Toda ley se reputa constitucional. Y el otro principio, que es el principio de la interpretación desde la Constitución, que significa que la ley puede salvarse de constitucionalidad si se la interpreta desde las entrañas de la Constitución. Y finalmente terminamos, todo esto acontecía, como repito, de las sentencias exhortativas. Y luego vienen las sentencias estipulativas, que aquí es más pacífico. Trátase de aquellos fallos en donde el tribunal aprovecha el pánico, por decirlo así, en desarrollar una catequesis, una divulgación, una formación de un sentimiento constitucional. Creo que la vez pasada que estuve aquí, yo hablaba de Vidal Campos, que tiene un bellísimo libro que se llama Para vivir en la Constitución. Los tribunales aprovechan estos largos y a veces pesados fallos para poder establecer un poco algunas ideas que forman parte de lo que es la razón subsidiaria o accidental. Justamente las sentencias estipulativas no vienen a ser más que la parte del obiter dicta, donde genera un sentimiento constitucional. Miren la frase, sentimiento constitucional significa la identificación de los gobernantes y de los gobernados a los valores que encarna en una ética laica la Constitución. Porque no puede haber un país si el gobernante o el gobernado no apuesta por la esperanza de la Constitución. El desideratum, el ideal de un país constitucional es que todos, los de arriba y los de abajo, tengamos un sentimiento constitucional. Eso lo acuñó en su momento, Carl Einstein, en su obra Teoría de la Constitución, y luego lo desarrolló en forma mucho más hermosa don Pablo Lucas Verdú, en un libro que se llama justamente así, El sentimiento constitucional, ¿no? Yo escribí por ahí un ensayo, si existe sentimiento constitucional en el Perú, ¿no? Bien, redondeemos otras ideas complementarias sobre estas tipologías. ¿Qué defienden las sentencias constitucionales? ¿Qué defienden las sentencias constitucionales? Defienden dos grandes temas. Aquí esta es una oferta académica para Latinoamérica, que lo hemos hecho conjuntamente con el profesor y querido maestro Domingo García Belaúnde. Sentencias que tutelan la parte dogmática de la Constitución y sentencias que tutelan la parte orgánica de la Constitución.
¿Cómo se come esto? Ahorita conversamos. Antes que nada, ¿va bien la cosa o de repente tienen frío o tienen sueño? O si es las dos cosas, yo me bajo a acompañarlos también porque estamos con frío y con sueño. En esta mañanita pisquera que realmente, bueno, me han ofrecido de aquí un buen pisco, ¿no es cierto? Todo bien. Bueno, sentencias que defienden la parte dogmática de la Constitución son, ante todo, parte dogmática. Ustedes sabéis que dogma es algo que se acepta como una profesión de fe, algo que se acepta no a regañadientes, sino como una situación ya de convicción. Dogma para los que somos católicos, yo soy un católico pecador, pero católico, ¿no? Dios uno y trino, ¿no es cierto? Para los católicos, Dios es uno y trino, es un dogma. Pues también en la Constitución es un dogma, es algo dogmático, que en la Constitución exista un amplio o breve catálogo que cristaliza los derechos fundamentales de las personas. Desde que surgió la primera Constitución en el mundo, la de 1787 en Norteamérica, luego la segunda, la francesa, en 1791, luego ruedan las cabezas de los dioses y se expanden las constituciones en Europa y luego vienen a Latinoamérica. Todas las constituciones tienen ese catálogo, que por eso se le llama hermosamente la parte dogmática de la Constitución, donde están un gran listado de derechos fundamentales de la primera generación, segunda generación, etcétera, etcétera. Entonces, hay sentencias que defienden la parte dogmática. En nuestro caso, son 4 tipos de sentencias. La sentencia del habeas corpus, del amparo, de la habeas data y del proceso de cumplimiento. Del habeas corpus, ¿qué defiende? La libertad individual en sus múltiples dimensiones. El amparo, ¿qué defiende? Todos los demás derechos fundamentales, salvo la libertad individual y salvo lo que tutela el habeas data. El habeas data, ¿qué tutela? 2 derechos. El acceso a la información de las reparticiones públicas y la autotutela de la información personalizada, que es la información sensible, ¿no? Y el otro proceso, el proceso de cumplimiento, que es un proceso muy sui generis, ¿no? Ese proceso, reivindico aquí al finado maestro Torres y Torres Lara, cuando estuvo en el CCD, él estaba muy obsesionado con el proceso de cumplimiento y con que se incorporase el habeas data, ¿no? Prosperó, y ahí tenemos el proceso de cumplimiento que viene un poco de la influencia colombiana, que sirve, en realidad no tiene un derecho constitucional líquido que tutelar, porque es un proceso sui generis, porque tutela algo que es tautológico. Uno, la vigencia efectiva de los derechos de las normas, pero se supone que las normas jurídicas son para que se cumplan, pero sin embargo hay este proceso para enderezar la omisión del funcionario o autoridad que no quiere cumplir lo que hay en una norma o lo que no hay en un acto administrativo. Para eso sirve el proceso de cumplimiento. En fin, esas son las 4 sentencias que dimanan, que provienen del habeas corpus, amparo, habeas data y proceso de cumplimiento. Sentencias que definen la parte orgánica de la Constitución. Parte orgánica de la Constitución es lo que es la estructura del Estado. Ustedes aquí, como asesores, aquí sí, ustedes son campeones, porque ustedes dominan esta parte que es la parte de la estructura del Estado. Estructurar al Estado significa racionalizar el ejercicio legítimo del poder político. El poder político, desde una perspectiva de la teoría del Estado, el poder político es uno solo, colegas. El poder político es uno solo. Por comodidad y costumbre decimos poderes del Estado, pero el Estado no tiene poderes. Ahí es uno solo. Lo que pasa es que este poder se expresa en diversos órganos. La triarquía clásica, legislativo, ejecutivo y judicial. Pero luego han surgido Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Superintendencia de Banco y Seguro, Tribunal Constitucional, RENIEC, OMPE, un bolondón de órganos del Estado, ¿no? Cada órgano cumple una función, una atribución y a su vez tiene límites. Nadie puede entrometerse de un límite a otro. El poder político es como uno solo, como una persona, para que nosotros podamos banderear muy bien, caminar bien,
pues todos nuestros órganos internos tienen que cumplir sus funciones. Imagínense que en las venas, en lugar de sangre, pase por ahí el orín, se muere el tipo. Lo propio, si hay una cuestión interna acá, es una cosa patológica. Se generaría un fenómeno de la desconstitucionalización que hablábamos la vez pasada, ¿no? Entonces, ¿qué definen la parte orgánica? ¿Qué tipo de sentencias definen la parte orgánica de la Constitución? Son 3 sentencias. La acción popular, proceso de constitucionalidad y el competencial. La acción popular defiende el principio de legalidad y de constitucionalidad de las normas infralegales, normas que están de la ley para abajo. Y la tipología son decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones electorales, directivas, circulares, oficios y memorándum. En esa tipología. ¿Ya? Ninguna norma que está por debajo de la ley puede alterar a la ley o a la Constitución. Si no, vía una acción popular, se fulmina, se abroga esa norma con carácter general porque está violentando el principio de legalidad o de constitucionalidad. ¿Qué defiende la sentencia de inconstitucionalidad? El principio de constitucionalidad de las leyes y de las normas, así frases, de las normas infraconstitucionales. Hace rato acabo de decir normas infralegales. Acá es normas infraconstitucionales. Normas infraconstitucionales son las que están en el peldaño de las normas con rango de ley, que son pues las leyes ordinarias, leyes orgánicas, decretos legislativos, decretos de urgencia, ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, tratados internacionales, aunque ese es otro tema que lo veremos como epílogo. Y finalmente el conflicto competencial, que hay conflicto positivo y conflicto negativo, porque son conflictos que pueden surgir de un órgano a otro órgano. Imagínense un litigio entre RENIEC versus OMPE, OMPE versus Jurado Nacional de Elecciones, Contraloría General de la República versus Superintendencia y Banco Seguro, ¿no? Congreso versus Ejecutivo, Legislativo versus Poder Judicial, ¿no? Entonces, es un conflicto positivo o negativo. El conflicto positivo es donde dice, yo soy el que competente, yo soy el competente. No, yo soy. Ese es el conflicto. 2 órganos que pugnan por arrogarse titularidad de competencia. O conflicto negativo, donde le tiran la pelota al otro. No, yo no soy competente. Tú, compadrito, eres el competente. No, yo tampoco soy. ¿No? Ese es el conflicto negativo. O los conflictos de atribuciones territoriales, un gobierno local versus otro gobierno local, sea distrital o provincial, o un gobierno distrital o provincial versus un gobierno regional, o un gobierno regional versus un gobierno central. En fin, hay bastantes rías de relaciones de conflictividad. Todo eso define la parte orgánica de la Constitución. No sé si estamos por cerrar un poco. Quiero terminar con las sentencias, ya no de los tribunales constitucionales, sino las sentencias que emanan del control de convencionalidad. Permítaseme aquí conversar de un tema nada pacífico, harto conflictivo y que genera muchos dolores de cabeza en los gobiernos que han sido emplazados y que tienen que resolver fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El planteo, grosso modo, es el siguiente. En los últimos tiempos se viene hablando del control de convencionalidad, que va un poco en paralelo con el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad no viene a ser más que la jurisdicción constitucional interna de los tribunales constitucionales. Pero en el año 2003, un profesor mexicano, Jorge García Ramírez, en un voto razonado, emitió un voto en donde ya acuñaba por vez primera el fraseo control de convencionalidad. Ese fue en el 2003. Luego la Corte Interamericana, recién en el 2006, hace suyo ese fraseo, esa categoría. ¿Quién? Aquí en Latinoamérica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
fue emplazado, demandado. ¿Quién? Un Estado. ¿Quién es el demandante? Un súbdito de ese país, que se ha visto afectado por alguna resolución del Tribunal Constitucional, alguna resolución de la Corte Suprema, alguna norma del legislador, algún acto administrativo o de gobierno. En fin, se trata el control de convencionalidad de cotejar si el ordenamiento interno de ese país, llámese lo que acabo de decir, fallos, leyes, actos de gobierno, actos administrativos, si ese ordenamiento jurídico de ese país respeta el bloque de convencionalidad. Bloque de convencionalidad constituyen todos los tratados en materia de derechos humanos de la región, no a nivel planetario, sino de nuestra región. Si el legislativo emite una ley y alguien plantea una demanda de inconstitucionalidad, 5.000 firmas de ciudadanos plantean una demanda de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional confirma de constitucional esa ley, ¿puede ahora las personas llevar el contencioso ante la Corte Interamericana? Y la Corte Interamericana podría enmendar en la plana a todo esto que estamos hablando. Sentencias interpretativas, que por aquí, por allá, que no ni muerto. La Corte Interamericana emite un fallo en donde dispara la resolución de que esas normas realmente están afectando el bloque de convencionalidad. Es por eso que ahora existen nuevos conceptos. Antes se hablaba de normas constitucionales inconstitucionales. Ahora también se habla de normas constitucionales inconvencionales. Fíjense ustedes que hace poco, algunos años, hace 3 o 4 años, Ghana, es un estado para acá caribeño me parece, fue emplazado y fue demandada su constitución. La constitución, fruto de un poder constituyente soberano, establecía, entre otras cosas, la regulación de la pena de muerte. Y la Corte Interamericana acaba de fallar hace un tiempo de que esa cláusula constitucional no vale, porque es inconvencional. En la medida que la Convención Americana de Derechos Humanos se alinea filosóficamente a la tesis abolicionista de la pena de muerte, no a la tesis proteccionista. Entonces, el tema de las sentencias interpretativas tiene un peldaño mayor que puede ser la Corte Interamericana a través del control de convencionalidad. Quiere esto decir que los asesores de los parlamentarios y el Parlamento por ficción jurídica en su conjunto debe estar artillado en no rozar ni violentar la filosofía del bloque de convencionalidad, porque a lo mejor un tribunal constitucional un poco gobernalista o pro gobierno u oficialista declara constitucional esa ley, pero eso puede ser contravenido a futuro por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos son un poco los escenarios que se presentan en los actuales horizontes contemporáneos del derecho procesal constitucional, pasión a la cual yo estoy entregado totalmente. Estoy ya, como repito, dejando en breve el Tribunal Constitucional, pero seguiremos brigando y reflexionando por un Perú constitucional, un Perú en donde subimos en que los niños de nuestra patria tengan la ternura de una sonrisa y de una inocencia, donde los niños del Perú no trabajen jugando y estudiando, que no quemen sus etapas, en donde están trabajando en algo feo, por allá por madre de Dios, están en trabajos que es dramático, en donde nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tengan proyectos de este país Perú de proyectos para los jóvenes,
que los viejos saben de que van a tener un pan en la vejez, un cobijo, un cariño. Ese es el país que queremos. Y dejémonos de estas mezquindades político-partidarias. Apostemos por el Perú. Depongamos nuestros intereses personales o de grupos. Estoy hablando en abstracto. El que capte los mensajes encriptados, que lo devele. Hoy día está entrando en prensa otro libro que se los estoy dedicando a varios profesores universitarios, pero es para el Perú, que es 25 años de reflexión constitucional en el Perú. Y ojalá que, como ya estoy de salida en el Tribunal Constitucional, me puedan cobijar en el Congreso para presentar estos libros que es fruto de 25 a 28 años de escribidor en el derecho constitucional. Muchas gracias, queridos amigos, y estoy dispuesto a las preguntas que ustedes tienen convenientes. Dios me los bendiga. ¿Algún asistente que desee formular alguna pregunta, por favor? Sí. Buenas tardes ante todo. Mi nombre es Gabriel Duarte, soy del Departamento de Relatoría. En realidad hay muchas cosas que comentar. Se ha dicho que las clases de sentencias recaen en todo tipo de acciones. No obstante a que las principales sentencias interpretativas que se nos ha alcanzado devienen de acciones de inconstitucionalidad, tengo mucho interés, y aquí una pregunta, ¿en dónde cae, en qué tipo de sentencia cae la sentencia del caso Tineo Cabrera? Y a partir de esa respuesta, corríjame si estoy equivocado, creo que el caso, la sentencia de Tineo Cabrera, para quienes no lo conocen, es una sentencia que trata de marcar los parámetros del debido proceso en sede parlamentaria. A mi modo de ver, y aquí creo que, corrígeme si estoy equivocado, estamos frente a una sentencia interpretativa, manipulativa, exhortativa. Y permítanme también hacer una reflexión, usando los mismos términos que han sido en materia de exposición. Si se cuestiona que el Congreso de la República fornica la Constitución, a partir de la respuesta y el análisis que hagamos a esa sentencia, podríamos entender que el Tribunal Constitucional está fornicando el reglamento del Congreso de la República. Y esto porque el Congreso de la República no forma parte de este proceso. Sin embargo, toda la parte considerativa y la recomendación final afecta al Parlamento Nacional. Finalmente, algo que se ha dicho con respecto a la responsabilidad de la función legislativa que obligan las sentencias interpretativas, exhortativas, sí acojo la preocupación en cuanto a la responsabilidad que tiene el Congreso. No coincido con que la respuesta o la solución que se plantea sea la más idónea, porque me parece que podríamos estar haciendo una injerencia a las funciones legislativas que le son inherentes al Parlamento, pero sí comparto esa preocupación y me gustaría que en lo sucesivo, y esto para el director del Centro de Capacitación del Congreso, se pueda abarcar estos temas, porque no solamente me preocupa esa responsabilidad incumplida por parte del Parlamento, sino la responsabilidad respecto a sus funciones especiales, como las que tiene la de nombrar a altos funcionarios, ¿no? Eso es todo, gracias. Muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, yo he usado la metáfora, que quede claro, de Vidal Campos. Vidal Campos habla de esa palabra muy dura, fornicar, violentar, mancillar, pero yo no he aludido en términos puntuales que alguien fornica, por si acaso. Primera aclaración. Es una metáfora que hago yo fruto de mi pasión que le pongo. Yo no estoy diciendo que el legislativo fornica, ¿no?
porque es un término justamente muy duro, precisamente por ese fraseo duro es que es persuasivo, y aquí la idea es generar sentimientos a partir de un discurso, hay veces efectista, para que cale, ¿no? Hecha esa aclaración, porque no podemos estar ofendiendo institucionalmente. ¿Quién soy yo? ¿Quién diablos soy yo para estar diciendo que el Parlamento fornica? Por favor, no hemos dicho absolutamente eso. El caso de Tineo Cabrera es un caso en donde el tribunal ha hecho una avanzada más en lo que es la figura del debido proceso. Miren, yo hace poco acabo de publicar un libro que es un tratado sobre el amparo. Y en el amparo se puede plantear derechos al debido proceso. El debido proceso es un tema que hay un poquito de confusión en muchas partes por las literaturas heterodoxas que lee la gente. Permítaseme un poco explicar la filosofía de ese fallo y de lo que está tras el trasiego teórico de esto. Normalmente la gente piensa que el debido proceso es cuando se le violenta en un proceso judicial. No es así. Se distingue tres tipos de debido proceso. Y antes que nada aclaremos que una cosa es el debido proceso y otra cosa es la tutela judicial, que también hay una confusión. El debido proceso, lo digo en dos palabras, son los derechos fundamentales de las partes en un conflicto. Segunda excepción, el debido proceso son los derechos fundamentales de una persona que tiene un proceso. No necesariamente es un proceso judicial. De ahí que materialmente se distinguen tres tipos de debido proceso. Debido proceso judicial, debido proceso administrativo y debido proceso corporativo privado. ¿Ya? Entonces, en un club de barrio, en una asociación, en un comité, en una fundación, en una cooperativa, hay debido proceso corporativo privado. Si a mí me excluyen de la dirección de un club, de mi barrio, no me pueden echar así. Tienen que respetar un poco ese debido proceso que está. Siempre alguien tiene un reglamento, un estatuto. Ese debido proceso. Lo propio, en sede parlamentaria se establece pautas, pero a lo mejor esas pautas no son estricto sensu, reuniendo los estándares que existen y lo que marca la pauta del debido proceso corporativo, en este caso parlamentario, porque por si acaso hay toda una disciplina, el derecho parlamentario, hay toda una literatura del derecho parlamentario. O sea, no se trata de que se nos antojó así nomás de capricho teórico, ¿no? Hay toda una base teórica que alimenta el desarrollo del debido proceso parlamentario. Porque ¿saben qué? Digamos las cosas de frente. Yo soy una persona que no concito mucha preocupación en la prensa, porque a veces los periodistas me preguntan y yo respondo en términos académicos, porque no soy una persona que tenga manufactura política. Yo soy un académico, soy un científico, y por eso que llegué al tribunal y vuelto a seguir siendo profesor. Pero ¿qué ocurre? Y aquí voy a hablar en términos políticos. Hay veces que a nivel parlamentario se genera una ingeniería perversa en el manejo y el tratamiento de las personas que son procesadas, ¿no? Pueden tenerlo con un pollo rostizado, como dicen los mexicanos, dando vueltas y vueltas. Y la dilación también, es una forma de afectar el debido proceso. Cuando, por ejemplo, nosotros fallamos ese tiempo, por un caso del general Chacón, ¿no? Todos los políticamente correctos se nos vinieron encima. Yo fui de las pocas oportunidades que tuve que salir, porque yo, como no fui el autor del fallo, es que el plazo razonado es un plazo que el bloque de convencionalidad de la Corte Interamericana dice 80 meses ya es suficiente para que una persona simplemente se retraiga de ese proceso.
luego se reestructuró un poco que el tema del plazo razonado debía ser ya, más bien, se le otorgaba un plazo al juez para que sentenciara, condenara lo que viera, y si no, ya se le excluía del proceso, ¿no? Lo propio, a nivel parlamentario, no queremos que las personas que están ahí sean pulverizadas, criadas, bajo el andamiaje de esa compleja situación que es el tema político, el tema de la coyuntura. El inmediatismo político es lo que a veces que genera pasiones muy fuertes. Y en una actitud sosegada simplemente se deja los desarrollos. De repente algún parlamentario que critique, a lo mejor ese parlamentario que un día criticó, después va a estar invocando este propio fallo. Nunca hay que hablar mal del puente hasta después de haberlo cruzado. Adagio chino. De manera que aquí lo que se ha hecho, ese es un extraordinario fallo. Es un extraordinario fallo. Que políticamente los que pueden estar en estos momentos en una condición de victoria mayoritaria no les convenga. El tribunal no mira quién es el que se va a beneficiar o no. El tribunal no mira quién está reclamando algún derecho fundamental. La justicia prácticamente emite fallos, no importa si el que es un beneficiado es un infractor, política, ética o jurídicamente, pero siempre alguien tiene que tener un derecho. Hace tiempo yo dije, por ahí me dice que está en YouTube, yo dije algo que lo repito: si el diablo tiene derechos, hay que respetárselo. ¿O qué creen ustedes? ¿Que hay que sacarse el antifaz a decir, no, este es políticamente correcto, a este sí hay que beneficiarlo? No, este está bien jodido, este no. Así no es la justicia. Así no es la justicia. Hay grupos de ONGs que generan reflexiones del momento y generan ideas fuerzas. Mucho cuidado porque esas son concepciones parcializadas. Y en todo caso, Dios quiera que los magistrados que vengan no estén leyendo los periódicos para ver cómo votar. Les cuento una cosa que me preocupa, ya que se nos viene la renovación del magistrado. Hay un ensayo, entren a Google, este es un amigo argentino pero que vive en España, se escribe Jorge Malén, se pronuncia Jorge Malén, Jorge Malén o Malén. 2 puntos. ¿Pueden los malos jueces, pueden las malas personas ser buenos jueces? ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Yo estoy devolviéndoles el vuelto y estoy reflexionando en algo que podría ser así. ¿Pueden las buenas personas ser malos jueces? La respuesta también es sí. En ambas la respuesta es sí, ¿no? Pero en mi caso, ya lanzo una idea. ¿De qué sirve tener un magistrado políticamente correcto si va a estar timoratamente viendo lo que agenda la prensa? Y en función de lo que dice la prensa, emite fallo. ¿Ese es un mal juez? ¿Qué creen? ¿No quiere que le salpique en la solapa blanca, en la camisa blanca, manchas? ¿Ese es buen juez? El que prefiere hipotecar la imagen para afuera y no emitir lo diquelógico, que es lo justo, que es lo legítimo. En la justicia hay lo normológico y lo diquelógico. Lo normológico es la norma. A mis enemigos la ley. Esa frase archicitada. Hay que tener mucho cuidado, colegas. Ustedes son los asesores, son los que desarrollan el andamiaje de la producción legislativa. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente de ser muy explícito, pero lo digo en el campo académico, porque es la moral académica que tengo, ¿no?
Por ejemplo, salía ayer en la República, bono de la deuda agraria. Pero si yo, hace poco cuando se presentó el libro, yo ya estaba diciendo, me preguntaban los periodistas, y sí, ahí se viene el caso de Antaurumala, se viene el caso de los bonos, ¿no? Lo que pasa es que la prensa especula. Al final hubo una postura con otra y salió un fallo, ¿no? En este caso es un fallo de impacto socioeconómico. Estamos viendo para que el país tenga un fallo acorde a los momentos y que no sufra los impactos que puede generar. Quien dice que va a ser un fallo así, es un fallo que se viene trabajando hace un año, ¿no? Que de repente se tiene que emitir, hay que emitir, habría que evaluar la próxima semana, por ejemplo, ese caso, ¿no? Que puede estar saliendo, de repente no sale porque no tenemos completitud de votos, nadie lo sabe. Por eso yo le decía hace poco, el fallo sale con un íter de la cosecha de un juez y va caminando, y al final ese fallo primigenio deviene en un voto solitario y hay un fallo colegiado de otros. Es compleja la justicia. Es por eso que los magistrados que van a ser elegidos, el ideal es que sean